conservación de la masa, ¿no? Ujú. Eso habíamos hecho en la anterior clase, ¿no? Habíamos deducido dos leyes, ¿no? La primera era la ley de conservación de la masa, ¿no? Que dice que la variación de la masa en el volumen de control en un determinado tiempo, más la masa que sale menos la masa que entra por unidad de tiempo, es igual a cero, ¿no? Este puntito quiere decir que es por unidad de tiempo, ¿no? Y la otra ley que deducimos es la primera ley de la termodinámica para un volumen de control, ¿no? Que en otras palabras sencillas, esta es la ley de conservación de la energía. Calor del volumen de control, ¿no? Menos trabajo, ¿no? El volumen de control es igual a la masa que sale, entalpía de salida, energía cinética de salida, más energía potencial de salida, ¿no? Menos masa de entrada, por entalpía de entrada, energía cinética de entrada, más energía potencial de entrada, ¿no? Más la variación de energía en el volumen de control con respecto al tiempo, ¿no? Entonces estas son las dos ecuaciones que deducimos en la anterior clase, ¿no? Toda la clase creo que nos tomó a hacer esto, ¿no? ¿Hoy qué hice? ¿Qué pasó? Se me borró. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ahora veremos el proceso de estado y flujo estable, ¿no? ¿Mm? Proceso de estado y flujo estable que se representa o se simplifica por la letra EFE, ¿no? Uy, caramba.
para que un proceso sea considerado estado de flujo estable, se debe hacer se debe considerar las siguientes suposiciones, ¿no? Se debe considerar las siguientes suposiciones, ¿no? Aquí hay algo raro. Aquí. No lo considero. Ahí, ¿no? Suposiciones, ¿no? El volumen de control no se mueve relativamente al sistema de coordenadas, ¿no? ¿Qué pasó? El estado de la masa en cada punto del volumen de control no varía en el tiempo, ¿no? Y la tercera suposición,
Mi amores. Estas son las tres suposiciones que hay que tomar en cuenta para que el proceso sea considerado de estado y flujo estable, ¿no? El volumen de control no se mueve en relación al sistema de coordenadas. Es decir, que si se mueve el sistema, se mueve también el sistema de coordenadas, ¿no? De tal manera que todo se mueve. Por lo tanto, en conclusión, no se mueve relativamente al sistema de coordenadas. El segundo punto, el estado de la masa el estado de la masa en cada punto en el volumen de control no varía en el tiempo, ¿no? El estado de la masa, ¿no? No varía en el tiempo, ¿no? En cada punto, dice, ¿no? Aunque si es vapor, si es líquido, ¿no? En cada punto, ¿no? Y la tercera suposición, como para la masa que fluye a través de la superficie de control, la densidad del flujo de masa y el estado de esta en cada área determinada de flujo de la superficie de control no varían en el tiempo. Entonces, eso quiere decir que las intensidades con que el calor y el trabajo fluyen a través de la superficie de control permanecen constantes, ¿no? ¿No? Esto ya es lo que les había mencionado yo en la primera o segunda clase, ¿no? Cuando definimos sistema F, ¿no? ¿No? Entonces, estas suposiciones, ¿a qué nos llevan? Estas suposiciones nos llevan a lo siguiente, ¿no? Para el sistema abierto, en otras palabras, la masa que entra es igual a la masa que sale, ¿no? La masa que entra es igual a la masa que sale, ¿no? Entonces, no sé si puedo pasar. En otras palabras, este término de acá va a ser cero para el caso F y este término de acá va a ser cero para el caso F. ¿Ah? ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque no hay acumulación de masa dentro del volumen de control y además la masa que entra igual a la masa que sale. Por lo tanto, no hay variación de energía dentro del volumen de control, ¿no? Entonces, para el sistema F, ¿puedo pasar la hoja? Esto para el sistema F. Y esto para el sistema F, ¿no? Entonces, si paso la hoja, para el sistema F, me quedaría, ¿no? Masa que sale, menos masa que entra, igual a cero. Esta sería la ecuación de continuidad. Y la primera ley sería masa que sale, entalpía de salida, más energía cinética de salida y más energía potencial de salida, ¿no? Menos masa de entrada, entalpía de entrada, más energía cinética de entrada, más energía potencial de entrada, ¿no? Entonces, esta sería estas dos, esas serían, ¿no? Para el sistema F, ¿no? F, ¿no? Ya no hay ¿no? Más variación de la energía del volumen de control con respecto al tipo. Este término no existe, ¿no? Este término es cero, ¿no? Ahí sería, ¿no?
Unidades de esto, kilo por unidad de tiempo, ¿no? Puede ser kilos segundo, kilos minutos, kilos, no sé, ¿no? Masa sobre tiempo, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? La unidad de masa sobre tiempo, ¿no? Y las unidades de esto, ¿qué serían? Igual, ¿no? Estas son, como es en energía, es unidades de energía sobre tiempo, ¿no? Puede ser kilocalorías por segundo, por ejemplo, ¿no? Puede ser kilocalorías por segundo, ¿no? Puede ser kilocalorías sobre segundo, ¿no? O BTU sobre segundo, si estamos en el sistema inglés, ¿no? Pero más estamos en... Ahora, si la masa que sale es igual a la masa que entra, ¿no ves? Entonces esta masa es igual a esta masa, ¿no? Entonces, calor, el volumen de control, menos trabajo, el volumen de control, que es igual. Masa, puedo poner solamente una masa ahí. Y aquí pongo entalpía de salida menos entalpía de entrada, ¿no? Más energía cinética de salida menos energía cinética de entrada, ¿no? Y más energía potencial de salida menos energía potencial de entrada, ¿no? Ahí sería, ¿no? ¿No? Si factorizo, ¿no? Si la masa de salida igual a la masa de entrada, factorizo masa, ¿no? Y quedaría ahí, ¿no? Ahora, si esta expresión lo divido entre masa, ¿no? Si esto lo divido entre masa, ahí, ¿no? Pues aquí, fíjense, esto de arriba es kilocaloría sobre segundo, digamos, ¿no? Y esta de acá es kilocalorías sobre segundo sobre kilogramos segundo. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo entre masa, ¿no? ¿Mm? Estoy dividiendo entre masa, ¿no? ¿Qué se va aquí? Se va segundo con segundo, ¿no? Queda kilocalorías por cada kilo, ¿no? Entonces aquí ya sería así sin el puntito, ¿no? Aquí está con puntito, aquí sería sin puntito, ¿no? Aquí se va masa con masa y aquí quedaría entalpía de salida menos entalpía de entrada, más energía cinética de salida menos energía cinética de entrada, más energía potencial de salida menos energía potencial de entrada, ¿no? ¿Mm? ¿Y estas unidades en qué me quedarían? Esto me quedaría en kilocalorías por cada kilo, ¿no? Entonces, esto es cuando yo trabajo en kilocalorías por cada kilo. Y esta la podemos utilizar cuando trabajamos kilocalorías por unidad de tiempo, ¿no? Ahí, ¿no? Este sin el puntito, ¿no? Recuerden que la definición del sistema abierto
¿no? Es de dos tipos, ¿no? De estado estable y flujo estable, y de estado uniforme y flujo uniforme, ¿no? El sistema abierto de estado y flujo estable es aquel en el cual hemos dicho que no hay variación de masa en el volumen de control, o sea que la masa permanece constante, ¿no? Si este es mi sistema termodinámico, ¿no? Entonces la masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale, ¿no? La masa que entra es igual a la masa que sale, la misma masa, ¿no? ¿No? Si este fuera mi sistema, ¿no? ¿No? Límite, ¿no? La principal condición es que la masa que entra es igual a la masa que sale, ¿no? Y todas las variables que se miden a la entrada, por ejemplo, presión de entrada, temperatura de entrada, energía de entrada, volumen físico de entrada, y todas las variables estas deben ser constantes, ¿no? Y estas variables que se miden a la salida, presión de salida, temperatura de salida, energía cinética de salida, volumen específico de salida, también deben permanecer constantes, ¿no? ¿No? No son las mismas, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Esa es la principal condicionante para que un sistema sea considerado de estado y flujo estable, sistema abierto, ¿no? ¿Mm? Entonces la masa aquí adentro permanece constante, ¿no? ¿Puedo pasar la hoja? Sí, ingeniero, ya puede pasarla. Ya. No hay nadie en sala de espera. Me avisen si hay alguien que está esperando ya. Porque a veces no lo veo yo.
El flujo de masa en una turbina de vapor es de 10.000 BTU, 10.000 libras por hora. Y el calor transmitido de la turbina al exterior, ¿no? Y el calor transmitido de la turbina al exterior es de 30.000 BTU por hora, ¿no? Los siguientes datos se conocen para el vapor que entra y sale de la turbina. Determine la potencia de salida de la turbina, ¿no? Entonces aquí voy a hacer un cuadrito. Por ejemplo, aquí voy a poner entrada. Salida, ¿no? Presión, ¿no? No se ve bien, ¿no? Este ejemplito está dado para que ni un término sea cero, ¿no? Para considerar todos los términos, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿ustedes qué dicen? Esto se trata de un sistema abierto. En primer lugar, sistema abierto, ¿de qué tipo? De estado y flujo estable, ¿no? ¿Mm? ¿Ya? F, ¿no? Entonces, si escribimos nosotros las condiciones para el sistema abierto, la ecuación de continuidad dice que la masa que entra, la masa que sale, menos la masa que entra, es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que la masa de salida es igual a la masa de entrada, ¿no? En primer lugar, ¿no? ¿Y cuánto es esa masa? 10.000, ¿cómo no está? Luego de masa es de 100.000, 10.000 libras por hora. ¿Por qué le puse 100.000 aquí? 10.000, ¿no? Está bien, 10.000 libras por hora, ¿no? Esa masa es de 10.000 libras por hora, ¿no? Eso es lo que entra a la turbina y eso es lo que sale, ¿no? ¿Mm? Ah, me olvidaba mencionarle que la turbina, como la turbina es un aparatito así, ¿no? Vamos a representar así una turbina, ¿ya? Así. Así está la turbina. Este es un eje, ¿no? Este es un eje.
Y este eje es el que gira, ¿no? Así, ¿no? Y aquí adentro de la turbina hay unas aletas, ¿no? Aquí internamente hay unas aletas, ¿no? Aquí el eje continúa y aquí hay unas aletas, ¿no? Así, aletas, 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 digamos. O así, ¿no? Una aleta. Entonces, por acá entra y esta es la salida, ¿no? Y lo que entra puede ser vapor o puede ser líquido, ¿no? Esta es la entrada y esta es la salida, ¿no? Entonces la turbina no tiene acumulación, ¿no? Este sería mi volumen de control, entonces, ¿no? Este sería mi volumen de control, lo que está con rojo, ¿no? Ahí, ¿no? Ese es mi volumen de control, ¿no? Entonces, todo lo que entra sale por acá. No se acumula nada de más adentro, ¿no? ¿No? Entonces, la entrada igual a la salida. Entonces, ¿qué hace la turbina? La turbina realiza un trabajo, ¿no? Un trabajo. Y ese trabajo por unidad de tiempo que se llama potencia, ¿no? Potencia, ¿no? Un trabajo, ¿no? Entonces, pues aquí, determine la potencia de salida de la turbina, ¿no? O sea, el resultado tiene que ser en kilocalorías por segundo, ¿no? O BTU sobre segundo, ¿no? Kilogramos fuerza, unidades de trabajo sobre tiempo, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces, a la entrada, estas son las variables de entrada que permanecen constantes en el tiempo aquí. Y a la salida, estas son las variables que se miden a la salida que permanecen constantes en el tiempo. Estas variables no pueden cambiar en el tiempo, ¿no? Deben permanecer constantes para que se pueda modelar, ¿no? ¿No? Entonces, esta es la ecuación de continuidad. Y la primera ley, ¿no? Es calor, ¿no? El volumen de control menos trabajo del volumen de control, aquí es igual a la masa, que yo le voy a poner directamente, ¿no? Así era, ¿no? Entalpía de salida menos entalpía de entrada más energía cinética de salida menos energía cinética de entrada, ¿no? Más energía potencial de salida menos energía potencial de entrada, ¿no? Así, ¿no? ¿No? Esa es mi primera ley. Calor, el volumen de control menos trabajo, el volumen de control es igual a masa, entalpía de salida menos entalpía de entrada, más energía cinética, un medio de G sub C, velocidad de salida al cuadrado, menos velocidad de entrada al cuadrado, ¿no? Recuerden que la energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado, ¿no ves? Un medio de la masa, pero la masa ya está aquí adelante factorizada, me quedaría velocidad al cuadrado, ¿no? Más la energía potencial de salida menos. La energía potencial es masa por gravedad por altura, ¿no ves? Entonces aquí sería gravedad por sobre G sub C. ¿Por qué G sub C? El factor de compatibilidad de unidades. La masa está adelante. Y altura de salida menos altura de entrada. Voy a poner la altura, la vamos a explicar con Z para no confundirnos con entalpía, ¿no? Entonces así sería, ¿no? Entonces, como les decía, ninguno de estos datos es despreciable porque nos ha dado datos para todo, ¿no? Y lo que nos pide es ¿no? La potencia, ¿no? Este de acá, ¿no? ¿No? Entonces tenemos que ir reemplazando datos acá, ¿no? Tenemos que ir reemplazando los datos, ¿no? Calor, por ejemplo. Calor. ¿Qué dice aquí? El calor transmitido de la turbina al exterior es 30.000 BTU por hora. O sea, la turbina al exterior, ¿no? La turbina se calienta y cede calor al exterior, ¿no? ¿Cuánto calor cede? Cede 30.000 BTU por hora, ¿no? De aquí sale para afuera, ¿no? Sale, ¿no? Calor, ¿no? ¿Cuánto? 30.000, ¿no? 30.000 BTU por hora salen, ¿no? 30.000 BTU por hora. 30.000 BTU sobre hora.
Eso lo convertimos a kilocalorías, ¿no? ¿No? Un BTU, ¿cuánto dijimos que éramos? 0,252 kilocalorías, ¿no? Eso es lo que dijimos, ¿no? BTU se va con BTU. Y eso sería en kilocalorías, ¿no? La conversión, ¿no? De BTU a kilocalorías, ¿no? $7,560, ¿no? Serían 7,560 kilocalorías sobre hora, ¿no? Las 30,000 BTU son 7,560, ¿no? Ahora, ¿qué signo le voy a poner a esto? Porque está saliendo calor. ¿Se recuerdan ustedes, no? Si este es mi sistema, ¿Mm? Si sale calor, ¿cómo es el calor? Negativo, ¿no? Y si metemos calor, el calor es positivo, ¿no? El trabajo al revés, ¿no? Si sale trabajo es positivo, ¿no? Y si metemos trabajo, el trabajo es negativo, ¿no? Entonces, ¿qué caso estamos aquí? De que sale calor del sistema medio exterior. Este caso, ¿no? O sea que el calor sería negativo, ¿no? Entonces aquí tengo que poner menos 7,560. ¿Lo ven? ¿Qué cosa? Kilocalorías sobre hora. ¿No? Kilocalorías sobre hora. Menos el trabajo. Esa es mi incógnita, ¿no? ¿No? ¿Puedo borrar esto ya? ¿Ya copiaron esto? Igual a la masa. La masa. La masa, 10,000 libras por hora. 10,000 libras hora. Por una libra, 0,454 kilos. Entonces se va libras con libra. ¿Y esto cuánto sería? 4,540 kilos sobre hora. El flujo máximo sería 4,540 kilos sobre hora, ¿no? ¿Me están siguiendo? Puedo borrar esto ya, ¿no? Las 4,540. Sí, ingeniero, ya puedo borrar. Ya, ahora ¿qué viene? Entalpía de salida. Salida. Está saliendo a 15 libras por pulgada cuadrada. Lo que es equivalente a 15 libras es, fíjense en su tabla. Fíjense en su tabla. 15 libras es, 1,05, ¿no? 15 libras es 1,05, ¿no? 15 libras es 1,05. $15 es 1,05. Si ustedes ven en su tabla, 1,05, ¿no? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, como es 100%, quiere decir que es vapor saturado, ¿no? Vapor saturado, ¿no? Entonces van a la tabla, ¿no? A las 15 libras,
y leen la entalpía del vapor, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 639,4. 639,4, ¿no? Menos entalpía de entrada. Entrada. Está entrando a la presión de 300 libras por pulgada cuadrada, que eso es equivalente a 21,09 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y está entrando a una temperatura de 700 grados Fahrenheit. 700 grados Fahrenheit, su equivalente es 371, ¿no? 371 grados centígrados, ¿no? Entonces, fijen en la tabla 2109. Su temperatura de saturación es 214, y esto da 316. Por lo tanto, quiere decir que está entrando vapor recalentado aquí, ¿no? Esto de aquí es vapor recalentado, ¿no? Entonces, para ver la entalpía de entrada, se tiene que ir a la tabla de vapor recalentado, ¿no? Se van a la tabla de vapor recalentado, ¿no? Y horizontalmente entran con la presión de 2109 y verticalmente baja con la temperatura de 371, ¿no? Ahí leen la entalpía. ¿Cuánto es la entalpía? ¿Alguien me dicta? 760,2. 760,2, ¿no es? Esto es kilocalorías sobre kilogramos, ¿no es? Más, ¿no es? Más, ¿no? Ya ustedes ya han copiado el enunciado, ¿no es? Este enunciado ya lo copiaron, ¿no es? ¿Se puede borrar este enunciado? Sí. Sí, ingeniero. Ya, para que nos ubiquemos mejor. Entonces aquí le voy a volver a trasladar esto. Menos 7560 kilocalorías hora. Menos, ¿no? Menos la potencia. Igual 4540 kilos sobre hora. Entalpía de salida 639,4 menos entalpía de entrada 760,2. Eso es kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Más un medio de eso C por velocidad de salida al cuadrado, ¿no? Velocidad de salida al cuadrado. La velocidad de salida es 600 pies por segundo. Entonces tengo que llevarlo esto a metros por segundo. ¿Qué hago aquí? Por un metro, 3,28 pies. Entonces dividimos entre 6,28, entre 3,28. 600 entre 3,28. 182,92. 182,92. 182,92 al cuadrado, ¿no? Menos velocidad de entrada al cuadrado, 200 pies, ¿no? Igual aquí hacemos lo mismo, ¿no? Por un metro, 3,28 pies, ¿no? Aquí se va pies con pies, ¿no? 200 entre 3,28. 60,97, ¿no?
60,97 al cuadrado, ¿no? Eso sería, ¿no? Así, ¿no ve? ¿Aló? Van a disculpar, jóvenes, me interrumpieron un momentito. Estaba llamando a un profe para preguntarme cómo llega a la U. Y le dije que contrate una moto, pues, ¿no? No hay más. Bien, esto es velocidad, ¿no ve? Entonces las unidades de aquí serían metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿no? Porque es velocidad, ¿no ve? ¿No? Metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿no? Y si quieren esta rayita, lo ponen ahí, ¿no? Ahí, ¿no? ¿No? Ahora, fíjense ustedes, aquí el primer miembro está en kilocalorías sobre hora, ¿no? Entonces, aquí hay un corchete, ¿no? Esto está en kilocalorías sobre kilogramo. Kilocalorías hora, entonces va kilo con kilo y quedaría kilocalorías sobre hora, ¿no? Entonces, esto de acá está en kilocalorías sobre kilo, entonces este término de acá también tiene que estar en kilocalorías sobre kilo, ¿no? Este término de acá tiene que estar en kilocalorías sobre kilo. Entonces, ¿qué hago aquí yo? ¿No? Por una kilocaloría, 427 kilogramos fuerza por metro, ¿no? Ahí, ¿no? Ay, me olvidé poner las unidades después de G sub C aquí, ¿no? Aquí le puse G sub C, pero no le puse las unidades, pues, ¿no? Entonces aquí es 2G sub C, ¿no? Entonces aquí es 2 y G sub C, ¿cuánto vale? 9,8 kilogramos masa por metro sobre kilogramo fuerza segundo cuadrado, ¿no? Entonces ahora fíjense ustedes, kilogramo fuerza se va con kilogramo fuerza, ¿no? ¿No? Ahora se va aquí segundo cuadrado con segundo cuadrado, ¿no? ¿No? Y aquí hay metro, metro, abajo, metro cuadrado sería, metro y se va con este metro cuadrado, ¿no? Y queda kilocaloría sobre kilogramo, ¿no? Igual que esto, kilocaloría sobre kilogramo, ¿no? Ya están las mismas unidades, ¿no? Más el otro término, G sobre G sub C, G es 9,8 metros sobre segundo, ¿no? Y G sub C también es 9,8, pero este tiene otras unidades, ¿no? Kilogramo masa por metro sobre kilogramo fuerza segundo cuadrado, ¿no? Por
altura de la salida, Z de salida menos Z de entrada. La altura de la salida es, ¿dónde está? 10 pies. 10 pies, ¿cuánto es? 1 metro, 3,28 pies, ¿no? Pies con pies se van, ¿no? Entonces, la altura de la salida sería 10 dividido 3,28. 10 dividido 3,28. Eso me da 3,048. 3,048 metros. ¿No? Menos altura de entrada. La entrada es 16 pies. 16 dividido 3,48. 16 dividido 3,48. 4,59. ¿Cuánto es? 3,28, ¿no? 16 dividido 3,28. 4,87. 4,87. Sí. 4,87, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Metro, ¿no? Metro, ¿no? Entonces, ¿aquí qué digo yo? Una kilocaloría. 427 kilogramos fuerza por metro, ¿no? Entonces aquí, fíjense ustedes, kilogramos fuerza se va con kilogramos fuerza, ¿no? La G, metros sobre segundo cuadrado, aquí, ¿no? Metros sobre segundo cuadrado, ¿no? La gravedad, ¿no? Entonces aquí se va segundo cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿no? Y hay 2 metros arriba que se va con 2 metros abajo, ¿no? Y quedaría kilocalorías sobre kilogramo igual, ¿no? Y 9,8 se va con 9,8, ¿no? Entonces quedaría ahí, ¿no? Entonces este corchete cierra acá, este que abrimos acá, ¿no? Así, ¿no? Entonces, menos 7.560 kilocalorías hora menos trabajo igual 4.540 kilos sobre hora. Y ahora tenía que desarrollar esto, ¿no? 639,4 menos 760,2, ¿no? ¿Cuánto me sale eso? Menos 120. 120,8, ¿no? Sí. Kilocalorías sobre kilogramo. Más, ahora este otro término de acá, ¿quién lo haya? 182,92 al cuadrado menos 60,97 al cuadrado. Sobre, dividido entre 2, 9,8 y 4,27. $3,55 me salió. 55. Bueno, no importa, a mí me salió 51, pero no importa ya. 50, le voy a hacer caso a usted, 51,3 me salió a mí. Ya, vamos a poner 3,55, ya. Unidades de esto, igual, ¿no? Kilocaloría sobre kilogramo, ¿no? Más este otro término aquí, ¿no? Aquí sería 3,048 menos 4,87, ¿no? Dividido 4,27. ¿No? Este término sale negativo, ¿no? Menos 4,26.
4,26 por 10 a la menos 3, ¿no? 4,26 por 10 a la menos 3. O puedo poner 0,0426, ¿no? Así, ¿no? ¿No? Kilocaloría sobre kilogramo, ¿no? Cierro paréntesis, ¿no? Entonces, aquí que tendría menos 7.560 kilocalorías hora menos trabajo igual 4.540 kilos hora por, ¿no? Ahora hacemos este término aquí dentro, ¿no? Menos 120,8 más 3,55 menos 0,0426. Menos 117, ¿no? Menos 117,29. 29. 29,6, ¿no? 29,2. No importa. ¿Qué unidades tiene esto? Kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Entonces, menos 7.560 kilocalorías hora menos trabajo. Igual, fíjense aquí, se va kilo con kilo, ¿no? Y sería 4.540 por 117, ¿no? Aquí hay alguien que está. Hay alguien que quiere entrar, ¿no? Pero no hay nadie. No hay nadie. Ya entró seguramente, ¿ya? 117,29 por 4.540, ¿no? Menos 53.025,08, ¿no? 4, ¿no? Kilocalorías hora, ¿no? Así sería, ¿no? Entonces, menos trabajo, que sería igual, menos 53.2508,4 kilocalorías hora. Está con menos, pasa con más 7.560 kilocalorías hora, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuánto me sale? Menos 52.049. 52, 49, 48, ¿no? Punto 4 kilocalorías hora, ¿no? Fíjense, como son ambos negativos, se multiplica por menos 1 para que sea positivo, ¿no? Esa sería la potencia, ¿no? 1, 2, 3, 524.948, ¿no? Y si quiero en kilovatios, digo, 1 kilovatio
¿Cuánto es un kilovatio? 860, ¿no? Kilocalorías hora. Entonces va kilocalorías hora, ¿no? ¿Mm? 610. 610,4 kilovatios. Esa es la potencia de la turbina, ¿no? Si no me he equivocado en los cálculos, es 610 kilovatios. Lo pueden llevar a HP, ¿no? A CB, lo que quieran, ¿no? ¿Está bien? ¿Puedo pasar, no? Sí.
A ver. Vapor a 100 libras fuerza por pulgada cuadrada y 400 grados Fahrenheit entra a una tobera aislada térmicamente con una velocidad de 2000 pies por segundo. ¿Mm? Sale con una presión de 20 libras fuerza sobre pulgada cuadrada a una velocidad de 2000 pies por segundo. Determine la temperatura final si el vapor es sobrecalentado en el estado final y la calidad si fuera vapor saturado. Bien. Vamos a hablar de la tobera. La tobera se representa así. Es un dispositivo la tobera es un dispositivo así, ¿no? Así, ¿no? Esa es la tobera. ¿No? O sea, si por acá hay una cañería así, y hace una así, ¿no? Ahí disminuye el diámetro, ¿no? Entonces, esta parte de acá, esa es la tobera, ¿no? Existe una reducción drástica del diámetro, ¿no? Entonces, al disminuir el diámetro, aumenta la velocidad, ¿no? Disminuye el diámetro y aumenta la velocidad, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, el vapor va a la presión de entrada, es 100 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Temperatura de entrada 400 grados Fahrenheit. Una velocidad de 200 pies por segundo. Y sale una presión de 20 libras fuerza sobre pulgada cuadrada y una velocidad de 2000 pies por segundo. Fíjense que la velocidad aumenta, ¿no? Disminuye el diámetro y aumenta la velocidad. Y me pide determinar la temperatura y el título a la salida, ¿no? Entonces, este es un sistema abierto, ¿no? Este sería mi volumen de control, ¿no? ¿No? Entonces, que quede claro que la tobera es un dispositivo que sirve ¿para qué? Para aumentar la energía cinética. Ese es el objetivo de la tobera, ¿no? Aumentar la energía cinética, ¿no? Entonces, esto se trata de un sistema abierto. Sistema abierto de estado y flujo estable, ¿no? Fíjense que en este caso no me está dando de dato el flujo másico. No me da de dato el flujo másico, ¿no? Entonces, tengo que trabajar por cada kilo, ¿no? No sé, con esta expresión, ¿no? Calor menos trabajo igual entalpía de salida menos entalpía de entrada, ¿no? Más un medio de G sub C, velocidad de salida al cuadrado, menos velocidad de entrada al cuadrado, ¿no? Más G sobre G sub C, Z de salida menos Z de entrada, ¿no? Esa, ¿no? Sin el puntito arriba, ¿no? Porque ya dividí entre la masa, ¿no? ¿Se acuerdan, no? ¿O quieren que lo haga de nuevo? Si quieren lo hacemos así, ¿no? Calor, el volumen de control, menos trabajo, el volumen de control es igual, ¿no es cierto? Masa de salida, entalpía de salida, más energía cinética de salida, más energía potencial de salida, menos masa de entrada, entalpía de entrada, más energía cinética de entrada, más energía potencial de entrada, ¿no? Como se trata de un sistema abierto, la masa de salida es igual a la masa de entrada. Por lo tanto, el volumen de control aquí es menos trabajo. El volumen de control aquí va a ser igual. Factorizo la masa, ¿no? Y aquí ¿qué me va a quedar? Entalpía de salida menos entalpía de entrada, ¿no?
menos entalpía de entrada, ¿no? Más energía cinética de salida menos energía cinética de entrada. Y más energía potencial de salida menos energía potencial de entrada. Como no tengo masa aquí, esto lo divido entre masa. Entonces, al dividir esto entre masa, ¿qué queda? Entalpía de salida menos entalpía de entrada, más energía cinética de salida menos energía cinética de entrada, más energía potencial de salida menos energía potencial de entrada, ¿no? Ahí, ¿no? Y aquí se va masa con masa, ¿no? Y aquí quedaría sin el puntito, ¿no? Calor del volumen de control menos trabajo, volumen de control igual entalpía de salida menos entalpía de entrada, ¿no? Más un medio de G sub C, velocidad de salida al cuadrado menos velocidad de entrada al cuadrado, ¿no? Más G sobre G sub C, Z de salida menos Z de entrada, ¿no? Entonces esta sería esta, ¿no? La primera ley, ¿no? Por cada kilo, ¿no? Esto de aquí ya da es kilocalorías por cada kilo, ¿no? Su unidad. ¿No? Ahora dice que es una tobera aislada térmicamente. Una tobera aislada térmicamente. Este término de aislada térmicamente quiere decir que no hay intercambio de calor entre la tobera, que es el sistema, y el medio exterior. No hay intercambio de calor, ¿no? Está aislado. Por lo tanto, este término de acá sería 0. La tobera, ¿qué es lo que hace la tobera? La tobera lo único que hace es aumentar la energía cinética debido a la reducción del diámetro. La tobera no produce trabajo. La tobera no produce trabajo, ni recibe trabajo. Entonces, este término de acá también sería 0. ¿Lo ven? En la tobera, la altura de entrada sobre un sistema de referencia es la misma altura de salida. ¿Ya? Por lo tanto, la energía potencial a la entrada es igual a la energía potencial de salida. La misma energía potencial de entrada y salida. Por lo tanto, al hacer la diferencia, energía potencial en este término se va a hacer 0. ¿Y qué me va a quedar? 0 igual entalpía de salida menos entalpía de entrada más un medio de G sub C, velocidad de salida al cuadrado menos velocidad de entrada al cuadrado. Así me va a quedar, ¿no? Entonces, ¿qué tengo de datos yo aquí? Tengo datos, la velocidad de entrada, que es 200 pies por segundo. Tengo la velocidad de salida, que es 2000 pies por segundo, 10 veces más aumenta. Tengo dos datos, ¿no? Tengo velocidad de entrada y velocidad de salida. ¿Qué más tengo? La entalpía de entrada, ¿no? Lo podemos sacar de la tabla, ¿no? Con presión y temperatura sacamos la entalpía de entrada, ¿no? De la tabla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que despejar de aquí? De aquí tendría que despejar solamente entalpía de salida, ¿no? Entonces, de aquí despejo entalpía de salida, que va a ser igual a entalpía de entrada menos un medio de G sub C, velocidad de salida al cuadrado menos velocidad de entrada al cuadrado, ¿no? Eso sería, ¿no? Entonces, la entalpía de entrada lo sacamos de la tabla. La presión es 100 libras a la entrada, se fijan en sus tablas. ¿A cuánto equivale 100 libras? 100 libras por pulgada cuadrada equivale a 703, ¿no? Las 100 libras equivale a 7,03 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? 400 grados Fahrenheit, ¿no? 400 grados Fahrenheit equivale a
204. 204 grados centígrados. Entonces, 703 y 204. Para 703 su temperatura de saturación más o menos 160, 164 creo que, ¿no? Entonces, lo que está entrando aquí es vapor recalentado. Entonces, para leer la entalpía de entrada, tenemos que ir a la tabla de vapor recalentado, ¿no? Con presión de 703 y temperatura de 24. Se van a la tabla, presión 703 horizontalmente y verticalmente bajan con temperatura 204 y de ahí leen la entalpía, ¿no? ¿Cuánto sale? Está muy lerdo. 682, ¿no? ¿Sí? Confirmen el dato. Ya. Ya tenemos la entalpía de entrada. Ahora reemplazamos los datos, ¿no? Voy a borrar aquí. Entonces, entalpía de salida, ¿a qué va a ser igual? Entalpía de entrada, 682 kilocalorías sobre kilogramo. Menos un medio de G sub C. ¿Cuánto vale G sub C? 9,8 kilogramos masa por metro sobre kilogramo fuerza segundo cuadrado. Por velocidad de salida al cuadrado, 2000 pies al cuadrado. Entonces, 2000 pies por segundo tiene que dividir entre 3,28, ¿no? 2000 dividido 3,28 me sale 609,75. 609,75 al cuadrado sería, ¿no? Porque esto ya sería metros sobre segundo al cuadrado, menos la entrada 200 pies. 200 pies dividido 3,28. 60,97. 60,97 al cuadrado, ¿no? Aquí sería metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿no? Y aquí tienen que poner ustedes por una kilocaloría, su equivalente a 427 kilogramos fuerza por metro. Ahí, ¿no? Entonces aquí, fíjense ustedes, kilogramos fuerza, simplificamos con kilogramos fuerza, ¿no? Segundo cuadrado con segundo cuadrado, ¿no? ¿Qué más? Metro cuadrado, arriba se va con este metro de acá y este metro de acá, ¿no? Y quedaría kilocalorías sobre kilogramo, igual que aquí kilocalorías sobre kilogramo. Entonces aquí me salía que la entalpía de salida, ¿cuánto sería? ¿Pueden calcular directamente? $682 kilocalorías sobre kilogramo, ¿no? Menos, ¿cuánto? ¿Cuánto da ese término? A mí me sale 73.51. 0.51. A ver, dividido 2, dividido 9,8 y dividido 4,27. ¿Cuánto digo que le salía? Ah, no multipliqué, ingeniero. 43.98 me sale. 43,87. 98. Eso, ¿no? Kilocaloría sobre kilogramo. Entonces, haciendo el cálculo, 638 sale, ¿no? Entonces la entalpía de salida sería 638,32
13 si quieren. Redondean. Kilocalorías sobre kilogramo. Esta sería la entalpía de salida. Esa sería la entalpía de salida, ¿no? Esto ya lo borro. Entonces, ¿qué tenemos? A la salida, ¿qué tenemos? Tenemos la entalpía y la presión, ¿no? La presión a la salida es 20 libras. Esa 20 libras, si se ubican en la tabla, ¿a cuánto equivale? Equivale a 1,41, ¿no? 20 libras equivale a 1,41, ¿no? Sí. 1,41 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vámonos a la tabla. Váyanse a la tabla, ubiquen 20 libras o 1,41 a la tabla de vapor saturado. Váyanse a la tabla de vapor saturado, ubiquen las 20 libras o 1,41. ¿Ya lo han ubicado? Sí. Ahora fíjense la entalpía del vapor. ¿Cuánto sale? 642,4. 642,4, ¿no? Fíjense, entonces tienen que comparar ese valor con él. Si la entalpía de salida fuera 642,4 exactamente, entonces estuviera saliendo vapor saturado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si la entalpía de salida fuera exactamente 642,4, estuviera saliendo vapor saturado. Si la entalpía de salida fuera mayor a 642,4, estuviera saliendo vapor recalentado. ¿No ve? Y si la entalpía de salida es menor que 642,4, como en este caso es 638, un poquito menor, ¿qué quiere decir? Que está saliendo una mezcla líquido-vapor, ¿no? El título va a ser un 0,99, 0,98 va a ser el título, ¿no? Quedamos un poquito dentro de la campana, ¿no? Entonces, en primera suposición, entonces que el título, podemos calcular el título de la salida, ¿no? ¿Qué va a ser igual al título de la salida? Entalpía de salida menos entalpía de líquido, entalpía del vapor menos entalpía de líquido, ¿no? Entonces, el título de la salida, ¿cuánto va a ser? La entalpía de salida es 638. 638,13, ¿no? Ahora, nos vamos a la presión de 1,41 o 20 libras y la entalpía de líquido es 108,99. 108,99 y la entalpía del vapor es 642,4. 642,4 menos 108,99. Entonces, este sería el título de la salida, ¿no? ¿Cuánto sale? 0,992. 0,99. El título sale 0,99. El título es 0,99. ¿Y la temperatura cuánto sería? La temperatura de saturación, la que le corresponde, ¿no? ¿No? ¿Qué temperatura le corresponde a esta, a 1,41? 108, ¿no? Como 87, ¿no? 108. Sí. Esa sería la temperatura de salida, ¿no? Entonces, determine la temperatura final. Si voy a vapor recalentado, por más no que sea vapor recalentado, igual la temperatura es 108. Ahora, si fuera vapor recalentado, fuera otro, mayor. Y la calidad es 0,99.
Y podemos, aunque no lo pide, pero lo podemos graficar aquí, ¿no? Podemos graficar esto. En un diagrama pH, ¿no? Así, ¿no? Aquí le ponemos presión. Aquí le ponemos entalpía, ¿no? Generalmente los sistemas abiertos se grafican en diagrama pH, ¿no? Presión, entalpía. Y más o menos así es la acá, ¿no? Presión, entalpía, ¿no? La presión a la entrada, como que sea aquí, 703. 7,03. ¿no? Para 703, esta es su temperatura, ¿no? Esta es la isotermia. Así más o menos, ¿no? Para 703, fíjense en su tablita, es 164.35. 164,35 grados centígrados, ¿no? Y a la salida la presión es 20 libras, que es 1,41. 20 libras, 1,41. Vamos a hacer por acá. 1,41, ¿no? 1,40. Se me hizo feo y aquí está. 1,41. ¿no? Entonces, esta sería la otra isotermia. ¿Y esta de cuánto mucho que es? 108, ¿no? 108, ¿no? 87, ¿no? Esas son. Y tenemos para las dos presiones, ¿no? Eso está en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, a la entrada, la temperatura es 703, pero la temperatura es 204. A la entrada 204. ¿no? Entonces, 703 y 204. 204. ¿no? Vamos a tener que sea por acá la de 204. Acá. Vamos a poner que por acá esté la de 204. Vamos a poner que esta sea la de 204. ¿no? Entonces estamos. Presión 703 y temperatura aquí. Ahí estaremos. ¿no? Y a la salida, presión 141. Temperatura 108 y título 0,99. Un poquito adentro, aquí. No, exagerando, pero ahí. Entonces viene de aquí a aquí. Ese sería mi proceso. ¿no? Esta entalpía de entrada y esta sería la entalpía de salida. ¿no? Entalpía de entrada y esta sería la entalpía de salida. ¿no? La entalpía de entrada sería 682. ¿no? Y la entalpía de salida tenía que calcularlo. ¿no? La entalpía de salida no me pide, pero la entalpía de salida aquí será igual al título por la entalpía del vapor más 1 menos el título por la entalpía del líquido. ¿no? Ahí tendría que calcular la entalpía de salida. ¿no? Un poquito menos que la entalpía del vapor sería. ¿no? Entonces sería 0,99. Lo calculamos y está ahí. ¿Dónde está? La Ah, sí, cantidad pues. de salida. 638, ¿no? 638. 638. ¿no? Ahí están. 638. Igual aquí me tendría que salir 638. Listo. Ahí está. Eso sería.
Y la entalpía del vapor es 642, ¿no? Un poquito mayor. Ya, que no podemos avanzar hoy. Muy poco avanzamos. Paso de tortuga estamos avanzando. Apenas hicimos 2 ejemplitos. ¿Está bien? Sí, Inge. Bien, jóvenes. Vamos a quedar aquí entonces. Nos vemos el día jueves a las 10:30, ¿no?